Bien, bienvenidos a un nuevo programa de economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y junto a Campus TVS. El día de hoy tengo como invitado a un colega, su nombre es el doctor Martin Schaffernig, es de origen alemán, tiene su especialidad de ciencia de la gestión y tiene un doctorado en la Universidad de Montpellier, Francia. También es el past president de la Sociedad de Dinámicas de Sistemas. Así que muy bienvenido, Martin. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación y obviamente también hola a todos los televidentes que miran este programa. Bien, Martin, comenzar entonces explicando un poco de qué trata la dinámica de sistemas que queremos en parte conversar hoy día. La dinámica de sistemas tiene su origen en parte en la cibernética de los años 50 y en la teoría de control esencialmente, que consiste en crear modelos de simulación que capten la estructura detrás de los movimientos de variables. Cuando nosotros, por ejemplo, en gestión nos interesa la difusión de innovaciones o de productos nuevos y que tenemos esta forma típica en S del crecimiento logístico, este tipo de cosas, si es más rápido, más lento, de que depende cómo las políticas de decisión pueden influir en hacerlo más rápido o detenerlo. Y este tipo de modelación, eso es lo que hace la dinámica de sistemas. Bueno, pensando ahora en lo que es la actual pandemia, conversamos hace un tiempo que esto tiene también un proceso para hacer un sistema y tiene su propia dinámica. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva desde tu especialidad? ¿Cómo se ve la pandemia entonces? Sí, yo puedo decir, si bien nosotros en la facultad no somos de epidemiología o de salud pública, pero cuando miramos procesos de difusión que nos toca en muchas variedades, esto en principio no es tan diferente a la difusión de un virus o de una infección. Y esto para mí ha sido una de las razones por las que me interesaba también desde el punto de vista de modelamiento, el despliegue de la epidemia, esencialmente en Chile, pero no solamente en Chile, porque hay mucha similitud. Estamos hablando de cómo cambian poblaciones de un estado a otro estado y cómo esto genera una disminución o un crecimiento. En algunos países tú ya ves la S. Cuando miras las curvas de Francia o Alemania, se ve la S. Cuando ves la curva de Chile, estamos todavía en la fase de crecimiento exponencial, que temprano o tarde también va a tener más la forma de S. La pregunta es, ¿qué tan rápidamente vamos a llegar a esto y vamos eventualmente a colapsar nuestro sistema hospitalario en el camino? Sí, bueno, esa es la primera gran pregunta, o sea, desde el punto de vista del proceso. Sabemos que estamos estudiando nosotros, en economía estudiamos la dinámica de los sistemas complejos, cómo interactuamos nosotros como personas. Y desde esa perspectiva también es importante, o una buena pregunta es, de acuerdo a tu opinión, ¿cuánto va a durar este proceso? ¿Cuándo vamos a llegar a la S, ¿cierto? A crear hasta el pico. Esto me gustaría, ¿sabes? Bueno, nosotros que miramos la tele, las noticias o eventualmente leemos diarios o vemos páginas web, siempre se hablaba mucho de peak, o sea, cuando tenemos el punto máximo de los nuevos contagios y eventualmente la segunda ola o la tercera ola, que viene, que no viene, que va a ser más alta, no más alta. Me gustaría para que hablemos de lo lento que va a ser, a pesar de la sensación de rapidez que sentimos de día a día, algunas cifras de los últimos informes epidemiológicos. Si puedo mostrar esto Sí, en la pantalla muy brevemente. En Chile, de los casi 20 millones de personas que vivimos en Chile, hoy en día tenemos una gran mayoría de personas que son susceptibles de ser infectados, o sea, prácticamente todos. Si tú ves las cifras, que tenemos como 44.000 casos actuales, 30.000 personas que ya salieron de esto o bien o fallecido, pero en total, entonces, la gran mayoría son personas que todavía pueden contagiarse.
Y eso es una clientela potencial enorme para quienes son los casos activos. Ahora, desde el punto de vista de los contagios, esto va a dejar de ser epidémico cuando más o menos 70% de la población es inmunizado, o sea, ha pasado por la infección y ya no tiene la infección. Y entonces, si tú miras las proporciones, hoy en día ni siquiera se puede representar de manera fiel a las proporciones porque no se verían los infectados y los recuperados, ¿sí? Y esto va a detenerse cuando se verá así. Entonces, si quieres imaginarte esto como una especie de estanques, es como el desnivel entre la laguna del Maule y el lago Colbún. Y si se abre la reclusa, va a salir líquido desde la laguna del Maule hasta que estemos a igual nivel. Y hoy en día, entonces, estamos a mucha distancia, como se ve en estas gráficas. Y si tú ves el caudal que tenemos de día a día, esto dura, si fuera un proceso lineal, duraría años. No es lineal, esto va acelerando porque tenemos cada día más personas que son difusores del virus. Entonces, al inicio va a seguir creciendo exponencialmente hasta que estemos agotando el recurso de las personas que son susceptibles. Esto es largo, a pesar de que tengamos hoy en día las medidas de distanciamiento, ¿no? Que se implementaban. Ahora, si uno ve por las regiones, tú sabes que siempre estamos dividiendo por población para que sea comparable a pesar de los diferentes tamaños de población. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es dividir por 100.000. Y cuando se hace esto, se ve aquí en el Maule, nosotros, la línea negra gruesa, realmente estamos como, bueno, no es tan denso. O sea, cuando nosotros salimos a la calle o al supermercado, el riesgo de cruzarnos con una persona quizá asintomática pero enferma es muy bajo cuando se compara con otras partes del territorio chileno. Y bueno, destaca la región metropolitana, ¿no? Y la misma diferencia hay en el Maule también entre las comunas. Tenemos comunas que son más peligrosas que otras, si tú quieres. Lo mismo se ve en los casos nuevos. Los casos nuevos son los aportes, ¿no?, que se depositan en la cuenta de los casos activos cada día. Efectivamente, en algunas regiones como la nuestra no se ve tan dramático. Si fuera esto solamente, probablemente los hospitales pueden aguantar esto. Y de ahí entonces tú ves por qué se están transportando ventiladores mecánicos del Maule a la región metropolitana, porque ya ellos ya tienen copado la infraestructura hospitalaria. En el Maule, Talca está como, bueno, relativamente más arriba. La mayoría de comunas del campo no tienen muchos casos y no tendrían por qué preocuparse mucho, con excepción de San Rafael. Por una razón que eso no lo sé, pero disparó últimamente. Pero esto pueden ser, hubo casos así, en Frankfurt, en Alemania, hubo una misa el fin de semana y días después se detectaban 107 casos de contagio. O sea, una reunión social y se multiplican los casos de un día al otro, ¿no? Así que en el Maule no estamos a la punta del desarrollo. Ahora, igual, del 1.100.000 personas que vivimos en la región del Maule, va a tocar temprano o tarde a la mayoría. Con aceleración ahora, ojalá no más allá de lo que aguantan los hospitales. Y de ahí, bueno, eso fue las imágenes que quería compartir sobre el estado actual del despliegue. Parece que nos da un poco más de tranquilidad a la gente que está aquí en la región del Maule, eso sí. Yo me imaginaba que, claro, Santiago, por ser también una de la región más grande de Chile, también el número de afectados tiene que ser grande. Sin embargo, también parece que aún dividiendo por el número de habitantes, sigue siendo preocupante el caso de Santiago. Y en el caso de la región del Maule, estamos bien. Curioso es el caso, sí, también de San Rafael, ¿eh? No sé, quizás fue
un par de contagios ahí en, Sí. en algún momento No, y va a ser muy bien. eso es algo que puede pasar por esta división por la población, porque la comuna de San Rafael no tiene tantas personas como Taica, por ejemplo, o Santiago, y entonces cuando hay 20 casos nuevos en San Rafael se ve una explosión enorme, que en el contexto de la región entera no es tanto, es tanto para la gente que vive en la comuna de San Rafael. Eh, Ahora, Otra pregunta, pero ¿cuáles son las implicancias que podríamos tener, las implicancias económicas que podrían tener también las empresas, viendo que también les parece que la forma en que interactúa esta pandemia o este contagio es muy diferente, tanto en la región como en las comunas y también a nivel nacional? sí, ahora sí, nosotros que vivimos en ciudades no tan grandes, vimos muy tempranamente que los supermercados y los centros comerciales empezaban a restringir la densidad de público. Y hoy en día, la mayoría de panaderías y de pequeñas tiendas han adoptado un régimen súper estable con mucha precaución. O sea, entran pocas personas a la vez y todas las medidas de precaución están para guardar la distancia, ponerse la mascarilla, lavarse las manos. En estas condiciones, eh, el virus tiene menos chances de pasar de una persona a la otra, y esto lo podríamos aguantar durante relativamente muy bien funcionando. Ahora, en un lugar de producción como el nuestro, por ejemplo, las salas de clase, ¿no? Donde hay contacto prolongado, esto es relativamente complicado. O sea, complicado digo porque es posible protegerse. El personal médico de los hospitales lo logran hacer, pero es una disciplina muy difícil. O sea, no usan los ascensores, van por la escalera, todo tipo de medidas para guardar distancia. En Chile, lamentablemente, no es como en Europa, donde los estados tienen un volumen de acceso a crédito para crear un puente de financiamiento que ayuda efectivamente a quienes, bueno, primero ayuda a las empresas a no despedir con diferentes modalidades legales y dinero. Y luego los que pierden el empleo, bueno, tienen una red de respaldo y un conjunto de medidas de dinero que les permite mantener su nivel de compra relativamente similar a lo usual. Y esto ayuda a que no haya tanto efecto dominó, ¿no? Si nosotros como universidad, si no funcionamos como campo, los cafés y las pequeñas cosas que viven en el campus no pueden funcionar y empezamos a difundir un efecto así de pérdida de poder de compra. Y esto se traspasa a todo. Yo creo que incluso las cadenas logísticas de alimentos, por ejemplo. Probablemente los supermercados hoy en día venden solamente un porcentaje del nivel normal. Por lo tanto, hacia atrás compran menos. Y esto temprano o tarde llega a los productores iniciales. Y luego hay como una sequía a lo largo de las cadenas de suministro. Pues, ¿Cómo, cómo frenar esto? Es muy caro, ¿sí? Entonces aquí hay un gran desafío de crear puentes de financiamiento intermedio. sí, no, y me parece muy interesante lo que planteas. Me quedé pensando en esto que estamos conversando ahora y la idea de que, bueno, ¿cuándo termina esto? Cuando lleguemos a la cifra, más o menos, como dicen los expertos, el 70% de la gente contagiada. Y para eso, la mayoría pensamos, bueno, va a pasar el primer semestre y esto debiese bajar. Pero parece que no va a ser tan así. O sea, va a No, bajar esto un poco y vamos a seguir en lo mismo. Vamos a tener que acostumbrarnos de alguna manera a vivir así. Y no parece que esto termina aquí cuando llega el verano. No, no, no es tan simple. no, lamentablemente. Si quieres, mire, podemos mirar cómo se produce el despliegue a lo largo de 360 días. Ahora, con la precaución que esto no es de ninguna manera una predicción o un pronóstico, es simplemente un juego de escenario con algunos parámetros que son típicos para el coronavirus. O sea, es Perfecto. que en muchos países se han hecho modelos porque
los gobiernos entendieron que las mediciones, los test que podemos hacer, primero están desfasados de 2 semanas, o sea, las cifras que hoy se publican se refieren a lo que ocurrió 2 semanas antes, y luego tuviste la tremenda población que tenemos. Hay un economista en Estados Unidos que calculó cuánta gente había que testear por día para hacer frente a esto. Serían 7% de la población. Entonces imagínate, tienen como más de 100.000 tests al día en Chile y llegamos ni a 20.000 por día. O sea, difícil de, de mantener control sobre esto. Entonces, cuando corre esto, la línea azul son los susceptibles. Mira, al inicio no pasa nada y luego ¡pam! Cae, ¿sí? Y luego estamos al otro lado, o sea, la ola, esta ola que se ve aquí abajo en amarillo, estos son los que están como en el periodo de, ¿cómo se llamaba esto? El periodo antes de ser infeccioso. Que Los primeros 3-4 días no contagian, están expuestos. incubando. Incubando, creo que se llama en español. Claro, incubando. Y luego aquí están los enfermos en una ola. Ahora, esto, por favor, esto excede de lejos la capacidad de los hospitales, de ahí el problema. Porque si no, la fase caliente de la crisis duraría un par de semanas. Martín, Pero si nos... para explicar aquí un poco a la gente, aquí estamos viendo un típico modelo, en este caso, de epidemiología, ¿cierto? Sí. Se llama CEI, y donde la línea azul en este caso es el total de la población, en este caso, debería ser cercano a los 20 millones de habitantes. Sí, esos son los... al inicio estamos todos aquí en la línea azul. Estamos todos bien, claro. Y a medida que la línea amarilla sube un poquito y la línea roja le sigue a 3 o 4 días de distancia, porque Claro. el periodo de incubación es como 3 a 4 días. Entonces, en el peor momento, esto sería a los 5 meses del inicio, estaríamos ahora más o menos en eso, pero mire, tendríamos muchas personas infectadas. Esta es una simulación acá para la ciudad de Talca, que parte con como 250.000 personas, y en Talca tendríamos entonces como 27.000 personas infectadas. Eso no lo aguanta el hospital. Si tú piensas que unos 10% de esto necesitan tratamiento intensivo y quedan 2 semanas en una cama, no podemos. Entonces, de ahí el imperativo de bajar esta curva. Claro. Lo que hacemos con medidas de distanciamiento, y efectivamente se puede, claro. Lo que pasa después, si tú haces esto, y yo lo podría hacer para que veamos muy, muy rápido, sin entrar en detalles, pero aquí arriba, a los televidentes, discúlpenme por lo chico, pero se ve inmediatamente si uno reduce los contactos, especie de cuarentena, ¿sí? Entonces, es súper plana esta curva roja y mira, de lejos no todos pasan a enfermarse y no tendríamos necesidad de cuidar tanto los hospitales. Pero dura el doble o el triple. Entonces, la gente que no tiene trabajo, personas que no tienen ni contrato de trabajo, que tienen que buscar trabajo cada día y no encuentran, con el gobierno que ayuda a las familias por 3 meses, cuando esto se prolonga de la manera como vimos actualmente, hay muchas personas que quedan sin ninguna solución. Y entonces el problema no va a ser que se enferman con síntomas, sino que no tienen cómo comprar la comida. Claro, parece que no existe una solución única, ¿cierto? Aquí no entramos en otra discusión, que es como la paradoja de la precaución y cómo equilibrar los beneficios que podríamos tener, dicho de mala forma, pero una cosa es contagiarse, claro, si nos contagiamos rápido, salimos rápido de esto y se contagia el 70% de la gente y tratamos de salir, con muchas muertes obviamente, o aplanamos esta curva, tratamos de que al fin y al cabo que los hospitales, que la salud pública nos pueda ayudar y de alguna manera podamos, en caso de necesitar camas, hospitales, tengamos esa opción, pero por otro lado se ve afectada obviamente la economía y mucho empleo.
el empleo más precario al fin y al cabo. Pareciera que hay que buscar un equilibrio, ¿no? En Chile va a ser necesario, porque hay como otros países que tienen una estructura de población distinta. En Alemania, por ejemplo, ya se observa una ola de nuevos emprendimientos que se adaptaban al trabajo a distancia y prestan algún servicio relacionado con la situación actual. Entonces, no solamente se cierran empresas, también se crean nuevas. Pero estos son pura gente que tiene algún título universitario, o sea, que tienen una preparación que les permite hacerlo. Y en la estructura que tenemos aquí en Chile y en la región, no es así. Entonces, lo que nos podría quizás servir, por lo menos en la región, pero eso es solamente una opinión así improvisada. Yo creo que las estructuras pequeñas, ya que tenemos muchas tiendas chicas y muchas empresas pequeñas, esto reduce la densidad de los contactos y si mientras se pueda vigilar la distancia y la higiene, debería ser posible reducir los contagios. Y lo otro que ocurre es la trazabilidad de los contactos. Eso es más fácil en grupos humanos que no son tan numerosos. Entonces, a lo mejor a nosotros nos puede convenir, pero eso también tiene sus limitaciones. Si tú ves que en Santiago por lo menos 90% de los proyectos de construcción están detenidos, las personas que trabajan día a día normalmente en una construcción, ¿dónde pueden encontrar, dónde hacerse útil para ganar su dinero, ¿no? No, se hace obviamente muy difícil actualmente. Pero pensando también que estamos llegando, y tú lo mostraste, estamos llegando ya al número de casos, por lo menos de contagiados, y más que decir de contagiados, el número de casos que realmente fueron testeados y dados como positivos, nos estamos sacando peligrosamente ya a lo que por lo menos también fue declarado por China, al mismo número de casos. Entonces, quizás estamos llegando, esperamos, ¿cierto? Estar llegando a un primer pic, pero después, posteriormente, como tú también nos indicabas, puede haber una segunda ola de contagio. Sí, no, todos los países ya tenían momentos así, quizá no como país entero, pero eso es por lugares, territorios más acotados. Pero mientras haya muchos susceptibles, cualquier movimiento es explosivo. Y luego vamos a tener una fase con muchas personas que ahora son activos, tienen este virus. Y si son muchos, por más que tú tengas solamente una tasa de reproducción de uno, pero si son 200.000, entonces cada uno se reemplaza por uno, son de nuevo 200.000. O sea, los números van a ser altos hasta que se acaben las personas susceptibles de ser contagiados. No hay como, bueno, se podría vacunar, ¿sí? De tener una vacuna disponible, esto sería la solución, pero para Chile se piensa que esto va a ser más temprano en marzo del año que viene, si todo va sin interrupciones. En el mejor de los casos, claro. Sí. Otra cosa que también estaba pensando un poco acerca del modelo que nos mostraste, ¿cierto? Es una simulación, estamos viendo que hay algunos parámetros o hay algunas cosas que debiesen ser muy interesantes y muy importantes al momento de analizar cómo esto va evolucionando. Y una de las Sí. cosas que mostraste tú ahí y que me llamó profundamente la atención es que una es el número de casos reales, ¿ya? Y el otro es el número de casos testeados y que dan positivo, porque parece que son dos curvas, una de los que son realmente infectados y los otros que van, que son reportados, que son realmente, que los podemos encontrar finalmente. Y parece que esa distancia entre uno y otro no es simple, no se trata de que si realmente es 1.000.000 y solamente hemos encontrado el 20% de ellos, es muy diferente a haber encontrado el 80% de ellos. Quizás es importante el número de testeos que se hace. ¿Qué rol juega? ¿Qué tan importante puede ser la distancia entre el valor real, que no conocemos y no lo vamos a ver, ¿cierto? Y el número de casos que vamos encontrando positivos? Hay estimaciones, sin embargo, las estimaciones tienen un rango, una variabilidad que es de tener miedo. Lo más frecuentemente mencionado era como que
hasta 80% de las personas que se contagian son asintomáticas. Esto significaría que hay que multiplicar por 4. Y el gran problema es, ¿quiénes se testean? En Chile, que la posibilidad de testear no es abundante, se testean los que ya tienen síntomas. Y entonces, como decían en el gobierno de Alemania, decían así, no todos los enfermos tienen síntomas. De los que tienen síntomas, no todos van al médico. De los que van al médico, no se le aplica el test a todos y luego cuenta hasta 4 o 5 días para conocer el resultado del test. Y entonces, si tú dices, incluso si fuera solamente el doble, es casi perverso, porque de los que están testeados positivos, o están en cuarentena o están en algún recinto hospitalario, o sea, su peligro de contagiar a otros disminuye drásticamente, Claro. inmediatamente después de ser testeado. Pero los que no se testean, ni saben que lo tienen. Entonces, quienes estaríamos buscando son ellos, pero la Claro. única manera de llegar a ellos es con un tracing súper performante, que no tenemos los medios para hacerlo, o, como decía Paul Roma, o sea, si el ciclo de la enfermedad son 2 semanas, hay que testear cada día el 7% de la población. Y así, en un ciclo de 2 semanas, se testean a todos, y claro, es como un muestreo aleatorio y encontrarás la gente, pero no podemos testear a esta proporción en Chile. O sea, no está a disposición aquí, ni en los otros países. Sí. Bueno, O imagínate, sea, si hiciera un test que todos lo pudiéramos hacer, incluso ahorraríamos costos quizás, pero parece imposible poder hacerlo. sí, el argumento de Roma era que incluso si es un test barato, que tiene una tasa de errores elevada, ya que testeamos a todos cada 2 semanas, esto no sería muy grave. Entonces, ahora lo que se puede hacer es este tracing, la trazabilidad de los contactos cuando se puede, pero eso también, si piensas que ahora son como 40 y tantos mil casos activos, ¿cuántas personas se necesitarían para restablecer la serie de contactos de cada una de estas personas? Eso tiene un límite. De ahí entonces que los gobiernos aplican cuarentena, porque cuando ya no se puede hacer nada y nadie sabe quiénes son los infectores, la única regla, y ahí tenemos este problema de la paradoja, porque la mayoría quizás no somos parte de un grupo de riesgo. Pero para proteger a los que están en riesgo tenemos que cuidarnos todos. Los ¿Mm? más jóvenes, dices tú, nosotros que somos los más jóvenes no estamos en el grupo de riesgo. Sí, incluso personas que no tienen densidad de contactos muy prolongado en el día, lo más probable es que no tendrían por qué temer. Pero las enfermedades de infección son así que esto funciona como una red. Entonces, si todos se cuidan, protegemos implícitamente también los más vulnerables. Pero si no lo queremos hacer porque es puro sacrificio, ¿cierto? Quizás tú, yo, a lo mejor no nos pasaría nada. Entonces podríamos decir, bueno, ¿para qué? Vamos a quedarnos en la casa, no nos pasa nada. Sí, pero si muchas personas se comportan así, entonces progresa el virus y llegará a los más vulnerables. Entonces hay como un problema de incentivo un poco adverso en el caso, ¿no? Sí, parece que es un problema de economía pública, ¿cierto? El tema de, parece que los más susceptibles son también aquellos que tienen la mayor precariedad también en su empleo y su trabajo. Aquellas personas que tienen que trasladarse mucho, por ejemplo, con el Transantiago, no todos tienen un auto para poder aislarse y poder Sí. ir a su trabajo, así que tienen que ir. Entonces, este es un problema que no es solamente de salud, parece que también es un problema económico, social y también Sí. las dinámicas, como estoy viendo. La fuente de ingreso, eso es algo que en los países como Chile y muchos otros países también, sin duda, es un problema que no será de salud pública aún, ¿No? pero la subnutrición y los problemas de salud y psíquicos y todo lo que tú quieras que vienen con no poder comprar las cosas que se necesitan, van a ser, no sé, no puedo ver el futuro que viene, pero yo creo que para Chile, si tú ves que ya hay
bastante incomodidad, ¿no? Con la situación actual. Y en esto probablemente los países de la OCDE no van a ser un ejemplo que se puede seguir, porque estamos en una realidad que no es la típica de Europa Central. Claro. Bien, sin lugar a dudas, es un tema muy interesante de seguir conversando, Martín. Yo te agradezco por habernos, haber accedido a esta conversación. Es un tema que da para largo y espero tenerte en un próximo programa para seguir conversando y viendo que también lo hicimos. Mire, muchas gracias realmente por la invitación. Yo creo que como nosotros tenemos este privilegio de trabajar en la universidad, entonces podemos hacer estos programas y yo creo que es muy importante que todos sepamos que esto va a ser largo y por qué la tasa de contacto era tan importante. Ahora nosotros también podemos hacer otras aportaciones. Lo que estamos postulando ahora para ayudar a las empresas en vista de la reactivación de cómo no equivocarse en las decisiones dentro de las cadenas de suministro para no perder oportunidades cuando están. Hay mucho más que aportar, sin duda. Bien, muchas gracias, Martín. Gracias, Rodrigo. Agradecemos también a nuestros televidentes y los esperamos en un próximo capítulo de Economía, aquí en la Facultad de Economía y Negocios. Hasta un próximo capítulo.